Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación a Marta y en general al CEAB. Es siempre un placer estar aquí con vosotros. Y, a ver, os voy a hablar sobre la fauna de invertebrados termófilos en el Mediterráneo. Falsa alarma o amenaza real. Parece así como un poco amenazadora el título, pero bueno. A ver, lo que voy a intentar es que no presentar una serie de casos clínicos de distintas especies que hayan aumentado sus poblaciones en el Mediterráneo en los últimos años, sino que me gustaría ir un poco más allá e intentar hablar sobre las causas y sobre los procesos que pueden producir este aumento en las poblaciones. Entonces, lo que voy a hablar sobre todo se refiere a invertebrados, porque es mi campo. En realidad pues también podría servir para otros organismos como los vertebrados, los peces y las plantas o las algas. Pero bueno, primero haré una serie de introducción sobre la historia de la fauna del Mediterráneo, sobre la que hay ahora y de dónde viene esa fauna, y después pues sobre todo me centraré en el caso que conozco, que es el del erizo negro Arbacia lixula, sobre el cual he hecho la tesis, que es un invertebrado termófilo, y sobre el que tengo más datos para hablar, ¿no? Bueno, si quiero hablar de invertebrados del Mediterráneo, pues lo mejor es empezar desde el principio. El principio, pues aquí tenemos cómo era la Tierra hace unos 70 millones de años, antes de que cayera el meteorito. Los dinosaurios estaban por ahí campando todavía. Y en lugar de haber Mediterráneo, pues lo que había era este mar de Tetis, que estaba unido a lo que más adelante sería el Indo-Pacífico, ¿no? Era un mar tropical de temperaturas relativamente cálidas. De hecho, la historia comienza un poquito antes. De hecho, hace 200 millones de años, cuando se empezó a romper la Pangea, y el Tetis era solamente un golfo del océano Pantalasa, y por supuesto su fauna pues era la misma que la de ese mar, que más adelante sería el Indo-Pacífico, ¿no? Se convertiría en el Indo-Pacífico. Si echamos un poco hacia adelante el reloj del tiempo, pues vemos como primero se va abriendo lo que sería el mar de Tetis, separando los dos continentes de la Eurasia y Gondwana, y un poquito más adelante se empieza a abrir el océano Atlántico, aquí, esto sería Norteamérica y esto será la península ibérica, aquí arriba, y este océano Atlántico se empieza a expandir. Y además se queda en una zona, en una latitud superior, con lo cual las aguas serían más frías, las de este océano Atlántico, que lo que queda del Tetis y del Pantalasa, ¿no? O sea, por aquí tendríamos fauna relativamente de aguas calientes, por aquí fauna de aguas frías. Luego, ya en el terciario, con los plegamientos alpinos se cierra definitivamente la conexión entre este Tetis, que ya se puede llamar Mediterráneo, y queda separado de lo que ya sería el Océano Índico, y así ha estado durante pues como 20 millones de años, por lo menos, separado hasta hace solo 150, cuando abrimos el canal de Suez. Y entonces, bueno, un poco más adelante tenemos el Mediterráneo aquí separado tanto del Índico como del Atlántico, pero todavía tiene la fauna que era de origen Indo-Pacífico, ¿vale? O sea, aquí todavía estaba la fauna del Tetis original. Y entonces ocurre un desastre, que es que se levanta la orogenia del Atlas, se cierra el estrecho de Gibraltar y permanece así durante 600.000 años. En esos 600.000 años es lo que se conoce como la crisis desalinada del Mesiniense. Seguramente muchos de los que estáis aquí ya sabéis lo que es.
en esos 600.000 años el Mediterráneo se secó casi completamente, bajó el nivel del mar pues casi 1000 metros, con lo cual el Mediterráneo se quedó reducido a una serie de lagunas hipersalinas, con lo cual pues se destruyó prácticamente toda la fauna que había, que tenía su origen en el Tetis. Solamente pues algunos organismos consiguieron sobrevivir, no se sabe todavía cómo, y bueno, luego hablaremos un poco de ellos. Pero el caso es que luego, cuando se acabó esta crisis, hace 5 millones de años tan solo, pues ocurrió la inundación zancleana, que se abrió de nuevo el estrecho de Gibraltar y entonces el Atlántico penetró en el Mediterráneo. Un proceso que fue extraordinariamente rápido y, bueno, un cataclismo con una cascada y con unos niveles de flujo que todavía hoy se pueden ver los surcos que dejaron en el suelo marino, ¿no? Entonces, con el Atlántico, lo que entró es la fauna del Atlántico, ¿vale? Y, bueno, después de esa inundación que ocurrió hace unos 5 millones de años y pico, pues entonces, después, como todos sabemos, en el Pleistoceno ocurrió una serie de glaciaciones, episodios de temperatura fría, intercalados con periodos interglaciares de temperatura cálida, ¿no? Y entonces lo que iba ocurriendo era que mientras estaba el glaciar, bajaba las aguas frías hacia el sur y entonces lo que entraba en el Mediterráneo eran una fauna de afinidades de aguas frías, que es lo que se conoce como la fauna céltica, mientras que en los periodos interglaciares, cuando subía la temperatura, pues lo que ocurría era que la fauna de aguas cálidas del Atlántico tropical subía y penetraba en el Mediterráneo, que es lo que llamamos ahora la fauna senegalesa. Luego hablaremos un poquito más de esta. Lo curioso de esto es que, bueno, nosotros ahora mismo estamos aquí y en el pasado el Mediterráneo ha estado más caliente que ahora. O sea, en el último interglaciar, lo que antes se llamaba Risburn y ahora se llama el Emiense, que hace tan solo unos, bueno, 120.000, 130.000 años, la temperatura era considerablemente mayor que ahora y es el periodo de máximo esplendor de esta fauna senegalesa. De hecho, tenemos restos de esta fauna senegalesa que ocurrió hace eso, entre 120.000, 130.000 años, en cualquier playa del sur del Mediterráneo, siempre que tengamos el perfil plano adecuado para que se vayan depositando los sedimentos, pues podemos ver aquí, por ejemplo, este es un yacimiento típico de ese periodo de Mallorca, y esto sería el nivel del mar en esa época, que era más alto, ¿vale? O sea, es como un par de metros más alto de lo que tenemos ahora, y lo que tenemos aquí, estos yacimientos, que son pues, de hace 117.000 años, 135.000 años, lo que están es llenos de restos de organismos de esa fauna senegalesa, ¿vale? El más típico representante de esta fauna senegalesa es el Strombus bubonius, una concha, un gasterópodo relativamente grande, y lo curioso de esta fauna, y en concreto de esta especie, es que sigue existiendo en la actualidad, está viva y vive en las costas de Senegal, ¿vale? Se llamaba Strombus bubonius, lo que pasa es que ahora le han cambiado el nombre para fastidiar, como siempre, y ahora se tiene que llamar Psicistrombus latus, ¿vale? Pero bueno, seguiremos llamándolo, pues los paleontólogos le siguen llamando Strombus bubonius. Y esta especie era relativamente muy abundante en los ecosistemas someros del Mediterráneo. Tanto es así que prácticamente en todos los yacimientos de esa época podéis encontrar grandes cantidades de estas conchas. O sea, que llegó a ser, entró en el Mediterráneo, estuvo muy poco tiempo, pero en ese tiempo, que es un abrir y cerrar de ojos geológico, pues llegó a dominar esos ecosistemas, los ecosistemas someros del Mediterráneo, ¿vale? Entonces ahí, bueno, tendemos a pensar que los cambios
son muy lentos en las faunas, pero lo que son lentos son los cambios evolutivos, ¿vale? Cuando tiene que evolucionar una especie, pues esos cambios sí que se hacen relativamente lentos, pero cuando se refiere a una migración, el tiempo puede ser muchísimo más rápido. Entonces se pueden producir cambios muy significativos en los ecosistemas en cuestión de, pues, relativamente muy poco tiempo. Bueno, superpuesto a esto, ya más recientemente, pues ha habido una serie de adiciones a la fauna del Mediterráneo ya debido a la actividad antropogénica, ¿no? Por supuesto, la mayor actividad antropogénica que ha afectado al Mediterráneo es la construcción del Canal de Suez, que se concluyó en 1869, y a partir de ahí pues volvió a conectarse el Mediterráneo con el Mar Rojo, de características indopacíficas, y entonces volvió a entrar a través de toda esta vía de agua, pues volvió a entrar de alguna manera la fauna del Tetis, ¿vale? Hay por ahí un paper que es el retorno del Tetis al Mediterráneo. De hecho, bueno, hablaremos también un poquito de esto. No es la única invasión que tenemos en el Mediterráneo. También, por supuesto, pueden venir invasores de otras zonas del planeta, pues que lo típico que viene con las aguas del lastre del transporte marítimo, o también se introducen con la acuicultura de especies no nativas. Cuando traes los propágulos de ostras, por ejemplo, del Pacífico, pues siempre con esos propágulos pueden venir larvas de otras especies y incorporarse a la fauna del Mediterráneo. Así, los componentes de la fauna actual del Mediterráneo, pues es un grupo heterogéneo que lo podemos agrupar en relictos del Tetis, que son especies que posiblemente estaban aquí antes de la crisis salina del Mesiniense y de alguna manera sobrevivieron. A veces es difícil decir si esto realmente estaba antes de la fauna del Mesiniense, a no ser que tengamos fósiles, pero otras veces es que no nos queda una explicación más parsimoniosa que esa, ¿no? Después tenemos las especies atlánticas de aguas frías, que son las que entraban en los periodos glaciales. Luego especies atlánticas de aguas cálidas, procedentes del Atlántico tropical, que eran las que entraban en los periodos interglaciales. Unas se quedaban y otras no. Strombus bubonius pues, no sobrevivió. Cuando el agua se enfrió, se desapareció el Mediterráneo, pero tenemos todavía abundantes especies del Atlántico cálido que permanecen. Y por último, pues hay invasores lesepsianos y hay otros invasores, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellas, no mucho. ¿Cómo sabemos si una especie es un relicto del Tetis? A ver, pues normalmente si es un endemismo del Mediterráneo y sus parientes más próximos están en el Indo-Pacífico y no existe ningún pariente más cercano en el Atlántico, pues es muy probable que esa especie sea un relicto del Tetis. De alguna manera ha sobrevivido a la crisis salina del Mesiniense. Posiblemente el caso más espectacular es Posidonia oceanica, ¿vale? La Posidonia oceanica, el resto de las Posidonias son del Indo-Pacífico y de alguna manera, todavía yo por lo menos no me explico cómo, fue capaz de sobrevivir a la crisis del Mesiniense, ¿vale? Existen otros posibles invertebrados que son relictos del Tetis, ¿vale? Como estos de aquí. No vamos a hablar tampoco mucho de ellos. Las especies atlánticas de aguas frías, pues en este momento seguramente constituyen la parte más importante de nuestra fauna, por lo menos de aguas frías o de aguas templadas relativamente frías, pero tampoco tienen mucho problema. Bueno, en el Mediterráneo sobreviven porque generalmente migran en profundidad hacia aguas más profundas que permanecen a una temperatura más cómoda para ellos, ¿no? La Nephros norvegicus, pues en el norte de Europa está a profundidades más someras, en el Mediterráneo la encontramos más profundas, pero bueno, sobrevive muy bien, ¿vale? Y las especies atlánticas de aguas cálidas son posiblemente las más importantes para nuestra charla de hoy,
¿vale? Alguna de ellas os puede sorprender, pues, por ejemplo, Barbacea lixula, es un erizo que está en todo el Mediterráneo, es muy frecuente. De hecho, bueno, es el segundo erizo en importancia en el Mediterráneo después de Paracentrotus, pero bueno, os voy a convencer, por si todavía no lo sabíais, de que Barbacea lixula es una especie termófila que prefiere aguas calientes, ¿vale? Otras, pues la estrella Ophidia sterophidianus, que aquí en la Costa Brava es muy difícil de ver, pero alguna vez hemos visto alguna. Y el gusano de fuego y el Spondylus caederopus, este sí que lo tenemos en la Costa Brava, y son todos ellos de afinidades de aguas tropicales del Atlántico. Bueno, así en realidad lo que tenemos, el Mediterráneo no es todo una sopa homogénea, sino que, por supuesto, hay un gradiente de temperaturas de frío a cálido que va de norte a sur, y entonces tenemos animales típicos de la fauna septentrional que solamente aparecen en las aguas más frías del norte y es muy difícil verlos en el sur, y luego tenemos animales típicos de la fauna del sur que son muy frecuentes en el sur del Mediterráneo, que tiene temperaturas más altas, y en el norte pues son muy difíciles de ver. De vez en cuando migra alguno, pero bueno, no están completamente separados, sino que pues hay todo un gradiente de densidades de poblaciones, de especies que son muy abundantes aquí y van disminuyendo poco a poco hacia el sur, o sea, hacia el norte y viceversa, ¿no? Bueno, en cuanto a los invasores lessesianos, pues unas pinceladas, sobre todo comentar Pinctada radiata. Fue probablemente el primer invasor lesepsiano que se conoció. Se encontró en Alejandría en 1870, es decir, un par de años después de que se abriera el canal, ya se había establecido en Alejandría, ¿vale? O sea, a veces las invasiones pueden ser extremadamente rápidas. Ahora mismo está presente pues en todo el Mediterráneo oriental y en la parte más sureña del Mediterráneo occidental. Bulsatella lichi es la liebre de mar, andrajosa, que se llama ahora en castellano. Ha tenido una dinámica típica de un invasor lesepsiano, pues bueno, apareció sobre los años 40 y poco a poco se ha ido desplazando hacia el oeste y ya la tenemos aquí. Y luego pues tenemos especies como Diadema setosum, que es un recién llegado, que hace solamente unos 3 años se encontró en las costas de Turquía, ¿vale? Es el diadema del Mar Rojo. Bueno, después hay algunas especies que se han adaptado fenomenalmente. Por ejemplo, esta es la escuila esta, ¿cómo es? La galera, exactamente, no me sale la palabra galera. Esta es la galera del Mar Rojo, Erugoscuila, y esta se ha establecido en los fondos arenosos de las costas de Egipto y de Israel, y de hecho pues ahora hay una pesquería importante de ella, pues alcanza densidades muy altas, ¿vale? Por supuesto ha acabado con todas las escuilas originales del Mediterráneo. Bueno, otros invasores, bueno, los voy a pasar un poco por encima. El Nemiosis lady, que viene del Caribe, ya sabemos que bueno, es un tenóforo que produce un montón de daños. El Pernus gibesi, un cangrejo posiblemente de la costa oeste americana, que está ahora invadiendo todo el sur del Mediterráneo. Didernum basilum y Rapana venosa. Estos son dos especies que han venido con la acuicultura, ¿vale? Probablemente con la acuicultura de ostras, pues ha venido por un lado esto que es una cidia colonial de la costa oeste de Estados Unidos, probablemente, y de la costa este, perdón, de Estados Unidos, creo. Y Rapana venosa es un murícido que es del mar de la China y del Japón y que se ha establecido hace muy poco. Resulta que esto vino con los propágulos de ostras del Japón y ahora se está comiendo los mejillones, ¿vale? Entonces los cultivos de mejillones, tanto en el Adriático como en el Mar Negro, pues ahora tienen este problema. Esto es una foto, me parece que es de Bulgaria, del Mar Negro, porque este bicho pues alcanza densidades considerables. Bueno,
Así, cuando hablamos de fauna termófila del Mediterráneo, en realidad nos estamos refiriendo a un conjunto heterogéneo de especies que tienen distinto origen y que lo único que tienen en común es que pueden ser favorecidas por un aumento en la temperatura del agua, ¿vale? O sea, aquí la distinción típica especie invasora, especie nativa, ya no nos sirve, porque en realidad tenemos especies que se pueden considerar nativas del Mediterráneo porque llevan aquí muchísimos años, como mínimo cientos de miles de años, posiblemente millones, y cuyas poblaciones pueden ser favorecidas por un aumento en la temperatura del agua, ¿vale? Es el caso de Arbacia lixula. No es una especie invasora, pero es una especie termófila potencialmente peligrosa para los ecosistemas. Luego podemos tener algunos relictos del Tetis, bueno, por ejemplo el colar asteroides, que también puede ser favorecido por la temperatura, posiblemente, por eso se encuentra en el sur del Mediterráneo solo. Los invasores lesepsianos, por supuesto, que son termófilos, pues vienen del Mar Rojo, y estos sí que son invasores y además rápidos. Y por último, pues también otros invasores que no vengan del Mar Rojo también pueden ser termófilos, como por ejemplo, pues el Nemiosis leidi, este que viene del Caribe, pues también se verá favorecido por un aumento en la temperatura. ¿Y por qué es preocupante? Pues sobre todo puede ser preocupante si alguna de estas especies se vuelve dominante en el ecosistema y produce cambios considerables que afecten a otras especies. Y esto, por supuesto, en el contexto que todos conocemos del calentamiento global, debido o no, pero creo que todos los que estamos aquí estaremos convencidos de que se debe a las emisiones de CO2 y que previsiblemente la previsión que hay es que para el 2100 la temperatura en el Mediterráneo suba a una media de 4 grados centígrados. O sea, esto es dentro de 80 años. Bueno, y además que baje el pH 0,5 unidades de pH. Entonces, pues ya ha ocurrido en el pasado que cuando aumentaba la temperatura cambiaban los ecosistemas, ¿no? Tenemos el caso de Strombus bubonius, que cuando aumentó la temperatura pues vino de Senegal, invadió el Mediterráneo y estaba presente pues en grandes cantidades en todas las playas. Pues en el caso de invasores lesepsianos, así que se encuentran a sus anchas como Bursatera lichi, pues la dinámica es siempre muy similar. Como decía antes, pues aparece en los años 40 en la parte oriental del Mediterráneo, en este caso en Israel. Para el 84 está la primera cita en el mar Tirreno, ¿vale? En el 94 estaba ya en Mallorca y en el 2007 aparece en la bahía de Sfax, en el delta del Ebro. Y en el 2008 lo tenemos en el Mar Menor y produce un problema ecológico, porque entra en el Mar Menor, se comienza a reproducir activamente dentro del Mar Menor y además, pues como el Mar Menor está encerrado, no salen de ahí los propágulos y se empieza a aumentar su densidad y ahora mismo si vas al Mar Menor está lleno de Bursatella lichi, que son herbívoros voraces que se comen las praderías de algas y posiblemente también las de fanerógamas, ¿vale? Entonces esto es un caso típico de una especie invasora termófila que en este caso viene del Mar Rojo. Pero luego tenemos casos que a lo mejor no son tan claros. Tenemos el caso de Oculina patagónica, que bueno, sé que aquí en este centro hay expertos que están investigando justamente esta invasión. No sabemos si invasión entre comillas o no. Oculina patagónica es un caso muy curioso porque fue descrito en 1908 a partir de un fósil que se encontró en el terciario de Patagonia. Era una especie fósil y de repente aparece en el año 66 una colonia allí en Génova. Entonces pues los investigadores lo describen y entonces pues ya suponen que es un invasor que procede de la Patagonia y que se ha empezado a reproducir en el Mediterráneo. A partir de ahí pues empiezan a ocurrir citas, se cita en el puerto de Alicante unas cuantas colonias y luego pues por toda la parte sur del Mediterráneo comienza a citarse. En el 81 en Egipto, en el Líbano, en el 92 aparece en el delta del Ebro, al sur del delta del Ebro, y en el 98 aparece también en las Baleares,
luego en Argelia y Tunisia, y resulta que a partir del 2010 empezamos a encontrar que Oculina patagónica es abundante en sustratos naturales en Almería y Murcia, ¿vale? Entonces, pues es difícil de saber que es de decidir que es un invasor cuando no se conoce nada más que en el Mediterráneo, ¿vale? No se ha encontrado, se supone que, bueno, si depende de la bibliografía que mires, pues hay quien dice que viene de Argentina y Brasil, pero ahí no se encuentra en la actualidad vivo, y en realidad pues hay razones para suponer que en realidad puede ser una especie que es nativa del Mediterráneo, un miembro de esa fauna cálida atlántica. Y de hecho, ayer me sorprendí mucho cuando estaba mirando esto, porque si miras la lista roja de los invertebrados de la IUCN del 2013, aparece como un miembro de la fauna nativa del Mediterráneo que hay que proteger. Aparece como una especie amenazada, pues como coral con zoosantelas, que es una de las dos únicas especies de corales con zoosantelas que existen en el Mediterráneo. Una es la Cladocora cespitosa y la otra es Oculina patagónica. Y entonces, pues esta especie está pidiendo a gritos que alguien le haga un estudio de filogeografía, que hasta ahora no hay nada, no hay ningún estudio de filogeografía publicado con esta especie. No sabemos si es un invasor o no. Lo que sabemos es que sus poblaciones han aumentado en las últimas décadas, pero eso no necesariamente quiere decir que sea un invasor, ¿vale? Bueno, pues entonces, como objetivos para la conservación de los ecosistemas mediterráneos, desde luego lo primero que hay que hacer es conocer la biología de las especies termófilas para poder llegar a predecir sus tendencias demográficas, ¿no? Y entonces, en primer lugar, es fundamental estudiar su genética de poblaciones y su filogeografía, ya que pues esto nos permite reconstruir su historia pasada y saber sus afinidades biogeográficas. O sea, para que no nos pase como Oculina patagónica, que no tenemos todavía claro si es un invasor o no, pues hay que hacer un estudio de genética de poblaciones. En segundo lugar, pues hay que estudiar su biología reproductiva, porque son los mecanismos que utilizan las poblaciones para aumentar en la reproducción. Entonces, pues hay que estudiar cada fase del ciclo pues por separado y ver cómo les afecta la temperatura, gametogénesis, desarrollo larvario, procesos de reclutamiento. Y entonces habría que estudiar, si queremos predecir las poblaciones del futuro, habría que estudiar cómo afecta la temperatura y también la acidificación a cada una de las fases de su ciclo de vida y luego intentar integrar toda esa información. Bueno, pues ahora voy a explicar unas cuantas palabras del caso que mejor conozco, que es el erizo negro Arbacia lixula. He hecho la tesis sobre él. Llevo pues, un poco más de 4 años obsesionado con este animal. Y que además puede ser un buen modelo para el estudio de estos problemas de invertebrados termófilos, ¿vale? Pues, ¿por qué puede ser peligroso? Pues ahora mismo las poblaciones en el Mediterráneo se mantienen bajo un cierto control, pero en otros sitios, como por ejemplo, esto es una foto de la isla de Gran Canaria, y en otros sitios donde las aguas están a mayor temperatura, Arbacia lixula es capaz de formar blanquizales, ¿vale? Todo esto es un monocultivo de Arbacia lixula donde prácticamente no existe nada más. Y entonces pues hay la posibilidad de que si aumenta la temperatura en el Mediterráneo en cierta zona pueda llegar a ocurrir esto, ¿no? Entonces pues vamos a ir haciendo los pasos que decía antes que tendríamos que hacer. En primer lugar es hacer un estudio de genética de poblaciones y filogeografía. ¿Dónde se encuadra Arbacia lixula en el contexto de los animales? Pues Arbacia es un género que es de origen americano, ¿vale? Las otras 4 especies conocidas se distribuyen a lo largo de toda la costa, tanto de Norteamérica como de Sudamérica. Y bueno, tuvimos la suerte de que en el 2012 Lesios, en el Smithsonian de Panamá, publicó una filogeografía del género Arbacia, donde quedaba bastante claro pues que Arbacia lixula, el azul, ¿vale? Es la única especie que está en el Viejo Mundo y también está en Brasil. Pues Arbacia lixula se había separado de Arbacia puntulata, que es una especie cálida del Caribe, se había separado hace pues como 2,6 millones de años, ¿vale? Cruzó el Atlántico y entonces la teoría
es que Arbacea isula apareció como especie diferenciada en las islas de la Macaronesia, desde donde pues, se fue expandiendo para el Mediterráneo a lo largo de la costa africana y luego pegó el salto hasta Brasil. El salto hasta Brasil ocurrió hace 1,5 millones de años aproximadamente, ¿vale? Todo eso, esos datos se pueden hacer gracias al estudio molecular. Nosotros hicimos un estudio intraespecífico, una filogeografía solamente con Arbacea lixula, y tomando muestras pues, a lo largo de 24 poblaciones de todo el Mediterráneo, de las islas del este del Atlántico y también muestras de Brasil. Entonces no me voy a extender mucho, pero básicamente las conclusiones es que existe una gran diversidad haplotípica, hay un montón de haplotipos. En el Mediterráneo hay tanta diversidad haplotípica como en el Atlántico. Y las poblaciones son muy homogéneas en todo el Mediterráneo. Aquí, en esta gráfica, las poblaciones azules son las del Mediterráneo. No hay ninguna diferenciación entre las distintas cuencas del Mediterráneo, como ocurre en otros invertebrados marinos y peces también, lo que podría indicar una colonización reciente. Y además se puede estimar, utilizando una técnica que es la distribución de las diferencias por parejas, se puede saber si la especie, si la población de esa especie ha sufrido una expansión demográfica, y además se puede datar cuándo ocurrió esa expansión. Entonces datamos esa expansión demográfica entre 90.000 y 200.000 años, es decir, que coincide en el tiempo con el último periodo interglacial, ¿vale? Bueno, las dataciones moleculares no son tan precisas como las geológicas, pero parece que las poblaciones del Mediterráneo y Arbacea isula hace 100 y pico mil años pues tuvieron una gran expansión. Y de hecho el registro fósil nos coincide también, porque si comparamos el registro de Paracentrotus lividus con el de Arbacea isula, pues nos encontramos con que de Paracentrotus, que es una especie de aguas relativamente templadas tirando a frías, que entró en el Mediterráneo muy pronto después de la crisis salina del Mesiniense, porque hay fósiles de hace pues, prácticamente 6 millones de años repartidos por todo el Mediterráneo, ¿vale? En multitud de sitios y miles de ejemplares. Sin embargo, de Arbacea lixula, en toda la historia de la paleontología solamente se ha encontrado un ejemplar en el Mediterráneo, nada más aquí en Livorno, lo encontró Stefanini en 1911, y que data de hace 120.000 años. Es decir, que coincide en el tiempo con esa invasión, esa colonización del Mediterráneo, de las poblaciones atlánticas de Arbacea isula, que aprovecharon el periodo interglacial para entrar en el Mediterráneo y allí se quedaron, y allí llevan, pues a pesar de que ha ocurrido un periodo glacial en medio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué procesos del ciclo vital de Arbacea isula pueden ser importantes? Pues hay que estudiar uno por uno. Porque, Arbacea isula, su ciclo de vida pues es similar al de muchísimos invertebrados bentónicos, ¿vale? Que tienen, los adultos viven en el bentos y luego pues producen una serie de gametos que se fecundan en la columna de agua, en mar abierto, y entonces producen unas larvas que son planctónicas, están en el plancton durante una cierta cantidad de tiempo, lo cual les sirve para dispersarse, y en un momento dado, cuando se ha alcanzado el desarrollo larvario, ocurre el asentamiento y entonces pues estos asentados se convierten en juveniles, luego en adultos y se cierra el ciclo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que la temperatura y otras variables, tanto abióticas como bióticas, pueden afectar a todas estas etapas del ciclo. O sea que no es tan fácil como decir sube la temperatura, aumentan las poblaciones. Pues hay que estudiar cada caso por separado. Pues por un lado pues habría que estudiar la producción de gametos, por otro lado habría que estudiar el proceso de fecundación para conseguir larvas, luego el desarrollo de esas larvas en la columna de agua y ese crecimiento hasta que están como larvas maduras competentes para asentarse, y por último pues también el proceso desde asentados hasta juveniles y desde juveniles hasta adultos, ¿no? Aquí he puesto solo unos cuantos factores que pueden afectar a cada uno de esos procesos, pero seguramente que hay otros muchos que me dejo y seguramente que desconozco, ¿no?
Bueno, pues de todos estos, nosotros, para hacer una tesis, el tiempo es finito, nos centramos en los que pensábamos que podían llegar a ser más limitantes, ¿no? Como yo vengo del mundo de la química, pues cuando tú tienes varias reacciones en cadena, siempre hay una reacción que es la reacción limitante, ¿no? Y entonces en la que te tienes que fijar sobre todo es en esa. La idea era intentar buscar cuál es el proceso limitante del ciclo vital de Herbacea lixula. Entonces, por un lado, miramos la gametogénesis, la producción de gametos por los adultos, y por otro lado intentamos mirar el desarrollo larvario hasta conseguir asentados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues tenemos motivos para pensar que la fecundación no es un proceso difícil en los erizos, ¿vale? Siempre se alcanzan éxitos muy altos, de 80-90% en cualquier fecundación que hagas in vitro, no tiene por qué no ocurrir así en la naturaleza. Y por otra parte, el proceso de crecimiento desde asentados hasta adultos también tenemos motivos para pensar que no es limitante. ¿Por qué? Pues luego lo veremos, porque realmente hay muy pocos asentados de Herbacea lixula y sin embargo hay muchos adultos, ¿vale? O sea, que parece ser que si consigue asentarse, la probabilidad de que llegue a convertirse en adulto es alta, ¿vale? Entonces, pues para estudiar estos dos procesos, en primer lugar la gametogénesis, lo que hicimos es un ciclo reproductor. Estuvimos durante 4 años yendo cada mes a tomar muestras de Herbacea lixula en una población, y entonces pues estudiamos el índice gonadosomático, que es el tamaño de la gónada, el peso de la gónada partido por el peso del individuo. Ese es el índice gonadosomático. Lo hicimos en Tossa de Mar. Tuvimos la suerte de que en los 4 años hubo 2 años con inviernos relativamente fríos, que fueron los 2 primeros, y otros 2 años con inviernos relativamente calientes, que fueron los 2 últimos. Y entonces pues lo que se observa aquí es que el máximo anual del índice gonadosomático, que se suele alcanzar entre mayo y junio, pues es mucho más pequeño en los años fríos que en los años calientes, ¿vale? O sea, el peso de la gónada, que al final es proporcional a la cantidad de gametos producidos ese año, pues se afecta considerablemente con la temperatura. De hecho, la relación es prácticamente lineal, ¿vale? Si aquí representamos la temperatura media que ha ocurrido en los 6 meses de invierno y primavera, y aquí el máximo anual de índice gonadosomático, pues vemos que efectivamente en los años más calientes se producen más gametos, ¿vale? Y de hecho, fijaros la escala de la temperatura. Desde aquí hasta aquí hay 1 grado, ¿vale? Desde 13,5 grados hasta 14,5 grados se produce un incremento del índice gonadosomático pues de casi el triple, ¿vale? Bueno, en cuanto al desarrollo de las larvas, pues vimos también que había un efecto positivo de la temperatura. Lo que hicimos fue, estos son experimentos de cultivo de larvas in vitro, no hay más remedio, hacerlo así: pones unos matraces, fecundas, pones las larvas y las vas alimentando durante una serie de días. En este caso hay 20 días, pero hicimos durante un par de meses hasta obtenerlos asentados. Y aquí pusimos distintas temperaturas, desde 16 grados hasta 19, ¿vale? 16 grados, 17,5, 19, que es la negra. La azul es la 19, pero a un pH más bajo. Bueno, pues lo que vimos era también que el tamaño de la larva, que se expresa como la longitud del cuerpo, o sea, desde aquí hasta aquí, aumenta también, el crecimiento se acelera cuando se pasa desde 16 grados hasta 19 grados, ¿vale? Aquí tenemos, al aumentar la temperatura desde 16 hasta 19, a los 8 días las larvas están así, a los 14 días las larvas están así, y lo cual indica claramente que, bueno, que al subir 3 grados la temperatura se favorece muchísimo. Hay que tener en cuenta que el tamaño de la larva es un factor evolutivo importante, porque las larvas grandes sufren menos depredación, ¿vale? O sea que sobreviven más, pues seguramente porque los depredadores no se las comen, y de hecho ellas se convierten en depredadoras, ¿no? Estas larvas son plantotróficas, se alimentan de microalgas, ¿vale? Bueno, pues
no solamente se favorece el crecimiento con la temperatura, sino que también la supervivencia. O sea, esto sin tener en cuenta lo de que se alimenten mejor o de que sean menos depredadas, ya de por sí las larvas sobreviven más. Esta es la curva de supervivencia a 16, a 17,5 y a 19. Como veis, la supervivencia respecto del inicial pues alcanza valores, bueno, de un 10-20%, pero bueno, esto ya es normal en erizos, y lo importante aquí es que aumenta considerablemente, bueno, significativamente, la supervivencia de las larvas al aumentar solamente esos 3 grados de 16 hasta 19. ¿Vale? O sea que bueno, lo que tenemos del ciclo, si volvemos a mirar, resulta que los dos procesos del ciclo que hemos considerado que podían estar limitando las poblaciones de Herbacea lisula en el Mediterráneo se favorecen si aumentamos la temperatura desde los valores actuales hasta 2 o 3 grados más. ¿Vale? Se favorecerían entonces los adultos, producirían más gametos. Al producir más gametos seguramente habría más larvas y además de haber más larvas se crecerían más rápido y sobrevivirían más y entonces seguramente habría más asentados, con lo cual pues esto entraría en un ciclo de realimentación y en unos cuantos años tendríamos el Mediterráneo lleno de herbáceas, ¿no? Es lo que parece que nos dice esto. De hecho, bueno, eso es lo que decía antes sobre los reclutas de Herbacea lisula. ¿Dónde están? ¿Por qué sabemos o por qué intuimos que la supervivencia de las larvas es la parte del proceso limitante? Pues porque en el Mediterráneo prácticamente no hay reclutas de Herbacea lisula, ¿vale? Nosotros hemos hecho 2 años de muestreo de reclutas en Tossa de Mar, hemos encontrado en 2 años apenas 3 o 4 reclutas, me parece que eran 4, ¿vale? Mientras que de Paracentrotus en el mismo periodo hay miles y miles y miles y miles, ¿vale? Y de hecho, si miramos la distribución de tamaños, esto es un trabajo de Sala y de Bernatereu en las Islas Medas, y lo que nos encontramos es que solamente hay herbáceas grandes. Hay herbáceas de 4 centímetros, es donde está el pico, y sin embargo no hay pequeños, ¿vale? Estos son a lo largo de 3 años, luego hay un trabajo más reciente que incluye más años, pero no he encontrado el TIF, no lo podía abrir. Pero siempre, o sea, la distribución de tamaños en las poblaciones catalanas de Herbacea lisula es similar, solo hay grandes y no hay pequeños. Y además en el sur de Italia, sudeste de Italia, en la Puglia, que es también una región cálida, pues más o menos se encuentra lo mismo. Herbáceas hay muy grandes, de 4 centímetros en adelante, aquí sí que hay algunos pequeños, pero si comparamos, por ejemplo, con Paracentrotus, la distribución es justamente la contraria, ¿vale? De Paracentrotus hay más de las tallas pequeñas y luego pues hay cada vez menos de las más grandes. Pues con Herbacea lisula solo hay grandes prácticamente, ¿vale? Eso lo que nos está diciendo es que hay muy poco reclutamiento. Bueno, así las previsiones que podíamos hacer en vista de nuestros datos y considerando con que Herbacea es un miembro de la fauna termófila que solamente entró hace 100.000 años, pues considerando que un aumento de la temperatura produce un aumento en la producción de gametos, que también aumenta la supervivencia de las larvas, que de hecho parece ser la etapa limitante, y que además las poblaciones adultas seguramente no están limitadas por los recursos, ya que es capaz de alcanzar densidades muy altas en otras zonas, como por ejemplo en Canarias, y además, bueno, no lo he comentado, pero Herbacea lisula es un omnívoro que tiende a la carnivoría, como supongo que muchos de vosotros también sabéis, y entonces, pues en principio, no parece que tenga limitación por la alimentación en los ecosistemas mediterráneos, ¿vale? Pues considerando todo esto, lo que cabría esperar es que al aumentar la temperatura, como ha ocurrido en las últimas décadas, debería de producirse un incremento en las poblaciones de Herbacea lisula del Mediterráneo. ¿Ocurre esto? Bueno, vamos a ver lo que pasa en la realidad. Estudiar las tendencias pasadas de una especie es difícil y peligroso, porque generalmente hay muy pocos datos. De hecho, bueno, tenemos la suerte de que en 1883 Marion, estudiando la fauna de erizos de la Provenza, dijo que Herbacea lisula era muy raro,
¿vale? Comparado con otros, como Paracentrotus o Sphaerechinus. Y sin embargo, en el año 1950, pues hay un trabajo de Petit que concluye con que Arbacea lisula se había convertido en abundante, a pesar de que Mario lo había descrito en la misma zona como muy raro, pues de los años 20 a los años 50, de repente pues había aumentado su población. No dice cuánto, pero lo dice así cualitativamente. Desde un punto de vista más cuantitativo, Francoeur encontró incrementos de hasta 12 veces desde unas densidades que ellos midieron en el año 83 hasta otras densidades que habían medido en el 91, 92, etcétera, pues encontraron con que Arbacea en Córcega había subido 12 veces su densidad de población. Y de hecho este es el primer trabajo donde habla, bueno, el primer trabajo que yo sepa, donde dice que la fauna termófila del Mediterráneo puede suponer una amenaza, ¿vale? El Francoeur et al. Incluye 3 especies que para él podían ser amenazadoras. Una es Arbacea, la otra es el Thalassoma pavo, que también estaba aumentando por aquí sus poblaciones en la misma época, ¿vale? El Freddy, el pez verde. Y la otra era Centrostephanus longispinus, que el pobre todavía de momento no ha dicho palabra, pero bueno, igual en las próximas décadas aumentan, ¿no? Bueno, en la misma época también en el parque de Porcross hay medidas que dicen que subieron sus poblaciones como 5 veces también en el mismo periodo. Y en cuanto al este del Mediterráneo, pues tenemos un dato de Tortonese que en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se fue a Rodas y allí, pues mientras la isla la ocupaban los alemanes y se defendían los griegos, pues él quería estudiar la fauna de equinodermos de Rodas. Tortonese seguramente en aquella época era uno de los mayores expertos en equinodermos de todo el Mediterráneo, ¿vale? Y en 1942 publicó La fauna de Rodas y no vio Arbacea, ¿vale? Si Tortonese no vio Arbacea en 1942, es que probablemente no había, o si había muy poco. Y bueno, eso también en el 68, Fenot, que era francesa, dice que Arbacea no está presente en la cuenca este del Mediterráneo. No se sabe muy bien con qué criterio, pero para ella decía que Arbacea lixura solamente estaba presente en la cuenca occidental, ¿vale? Y sin embargo ahora es muy abundante. Ahora, bueno, esto está descrito por Cucuras, pero también hemos tenido ocasión de verlo. Hemos ido a Rodas y allí en Rodas el erizo más abundante que hay ahora es Arbacea lixula, ¿vale? También está descrito como muy abundante en algunas zonas de Israel donde antes no había, en el año 2000, y en el delta del Nilo, pues de hecho también es el erizo más abundante en este momento. Las pruebas de ecotoxicología que siempre se suelen hacer con el erizo más abundante, pues los egipcios las hacen con Arbacea lixula, ¿vale? O sea que tenemos motivos para pensar de que a lo largo de unas décadas, entre 50 y 100 años, pues sus poblaciones han aumentado. Pero, sin embargo, cuando miramos los datos más reales, los datos de los cuales nos podemos fiar más porque se han medido con métodos modernos, más confiables, entonces a largo plazo hay muy pocos trabajos que estudien las densidades de población, porque generalmente nadie está, o muy poca gente está durante 15 años haciendo las mismas mediciones en las mismas zonas, ¿no? Sobre todo pues los proyectos españoles duran 3 años solo, la mayoría. Pero bueno, hay una serie temporal también del grupo de Bernat Dereu que lo publicaron en el 2012 con la densidad de Arbacea y de Paracentrotus en las Islas Medas a lo largo de 15 años, ¿no? Desde 1995 hasta 2010, con un periodo en medio en el que no tuvieron financiación, supongo, y lo que se observa pues no es un aumento en la población, ¿vale? O sea, en 15 años la temperatura en las Islas Medas probablemente ha aumentado, ¿vale? No lo sé porque de esto también hay mucha polémica sobre si realmente aumenta o en realidad va haciendo ciclos. No sé, pero el caso
es que en las poblaciones de Arbacia en las Islas Medas ahora no hay más que antes. De hecho, pues, sí, bueno, no hay diferencias significativas entre las densidades actuales y las densidades que había en el 1995. Y en cualquier caso, si las hubiera, serían en el sentido de haber descendido, no de haber aumentado, ¿no? Bueno, pues entonces pues cabe preguntarnos por qué no se cumplen nuestras previsiones, ¿no? O sea, si nosotros predecimos que al aumentar la temperatura se va a producir un ciclo de realimentación que hará que haya más gametos, luego que haya más larvas y que haya más asentados y tal, pues ¿por qué no nos encontramos eso en la realidad? Bueno, en realidad es que esto es un sistema muy complejo. Hay que estudiarlo desde el punto de vista de los sistemas complejos. Y no solamente tiene el ciclo de amplificación-realimentación, sino que además ese ciclo está modulado por una multitud de factores que a su vez pueden también depender de la temperatura, ¿vale? Entonces es posible que sí, que las larvas sobrevivan más, pero que también al aumentar la temperatura pues es posible que aumente la depredación porque aumente el depredador, o que baje la disponibilidad de alimento porque bajen las algas de las que se alimenta, y en realidad esos factores pues compensen la supervivencia de las larvas con la temperatura, ¿vale? O sea que siempre es todo muchísimo más complicado de lo que nos podemos imaginar, ¿vale? Entonces, pues en estos sistemas complejos es típico que ocurra algo parecido a esto, ¿no? Que las poblaciones se vayan manteniendo más o menos en ciertos niveles hasta que de repente ocurre un valor umbral y entonces se disparan, ¿vale? O sea, hay como el trigger, el gatillo, que hace que se supere un determinado nivel y entonces al reamplificarse muy rápidamente de forma cíclica, pues puede ocurrir esto, ¿vale? O sea que a la pregunta del título de si es falsa alarma o amenaza real, pues la respuesta es no lo sé, no lo podemos saber. O sea, en ecología parece que es muy fácil explicar las cosas a posteriori de por qué pasaron, pero cualquier previsión que hagamos tiene muchas posibilidades de no cumplirse, ¿vale? O sea, las conclusiones que podríamos sacar de todo esto es que, bueno, que predecir el comportamiento del sistema complejo no es nada sencillo, ¿vale? Hacer previsiones es muy arriesgado, que es necesario analizar de forma separada las distintas fases del ciclo de vida de una especie, porque eso nos permite detectar qué procesos son los que realmente limitan, ¿vale? Nos podríamos, como el tiempo es finito, si tenemos que elegir estudiar un proceso, pues que sea el proceso limitante. No nos sirve de mucho estudiar un proceso secundario, ¿vale? Y además, no solamente el proceso limitante en la actualidad, sino que también habría que estudiar los otros, porque hay alguno que puede depender críticamente de la temperatura, ¿vale? O sea, puede ser un proceso que actualmente no es el limitante, pero que va a aumentar mucho con la temperatura, ¿vale? Más que el limitante. Y por supuesto, es deseable un seguimiento a largo plazo de las poblaciones de especies presuntamente peligrosas, ¿no? Del tipo como hicieron el grupo de Bernat Tereu en las Medas. Y la conclusión final es que si incluso para las especies de las que más sabemos no somos capaces de hacer previsiones que se cumplan, pues entonces para la inmensa mayoría de especies marinas de las cuales no sabemos nada, difícilmente podemos hacer ninguna previsión, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, este es nuestro grupo de allí de Ecología Bentónica de la Universidad de Barcelona. Especialmente pues quiero dar las gracias a Xavi Turón y a Creu Palacín por haber sido mis directores de tesis, están aquí presentes, y sin los cuales pues todo este trabajo no se podría haber hecho. Ya está, y muchas gracias a vosotros. Sí. Pues hay una cosa que has explicado al principio, en el sentido de, bueno, esta tendencia a que no nos preocupa si es invasora, dependiendo por invasora o una invasión en épocas históricas, causada por el hombre, o nativa, entendiendo como nativa más antigua, que no hay
Sí, cuando no estaba el hombre todavía. Principalmente no olvidaba por esa competencia. Entonces, realmente para según qué drogas ecológicas, el origen no es tanto relevante como el tipo de especie que es natural. Pero me pregunto hasta qué punto es así, porque hay como unos trabajos recientes de Zimmermann, por ejemplo, que muestra que en realidad a la hora de causar problemas, el porcentaje de especies que causan problemas, que son invasoras recientes, mucho mayor que de las especies que, aunque pudieran venir de otros sitios, ya están naturalizadas desde épocas. Sí. O sea, cuantitativamente, sí. Y que bueno, que realmente aunque ahora hay esta tendencia, es decir, vamos a acabar con la biología de la invasión porque no tiene nada de particular que no tenga la biología general. Sí, porque es antinatural, digamos. O sea, dices de acabar con las especies invasoras, pues son antinaturales, ¿no? Que la biología de la invasión. Vale, sí que. Hay autores ahora y no tiene que, va a morir, no tiene que existir como tal, porque no plantea problemas de hipótesis diferentes que la biología de los organismos marinos en general. Sin embargo, otros como siempre otros cuando miran sí que las especies que causan problemas principalmente son las introducidas, digamos, por el hombre o las... A ver, cuantitativamente... ¿Qué piensas de esto? Porque aquí está un abanico de especies de los dos tipos. Cuantitativamente, por supuesto, son más importantes los invasores estrictamente recientes, ¿no? Pues son los que producen los cambios posiblemente más rápidos. Pero lo otro creo que es más bien un problema ético a la hora de cómo tratarlo. O sea, si es un invasor reciente, te lo quitas de en medio, ¿no? Como las chinchas estas, el lectoblosus occidentales que tenéis por aquí en los despachos, los podéis machacar sin ningún problema. Además tenéis que machacarlo. Bueno, por mucho que machaquéis no se va a ir. Pero sin embargo, si tú piensas que es un invasor y empiezas a machacarlo y luego resulta que era una especie que se puede considerar de la fauna autóctona, pues éticamente el dilema es más, pues estás haciendo un daño al ecosistema que cuando es una cosa más o menos natural, ¿no? Es el caso este de Oculina patagónica, por ejemplo, pues si tenemos clarísimo que es un invasor y empezamos a quitarlo, pues que va a afectar al ecosistema, pues seguramente haremos más daño que dejarlo, ¿no? O sea, por lo menos es el dilema ético de cómo hacer el tratamiento, de cómo... eso además suponiendo que se pueda hacer un tratamiento, ¿no? Lo que sí es verdad que ese trabajo del señor también muestra que las especies, digamos, nativas, en este sentido que se corrigen en plagas, suele ser por algún mecanismo ligado. Sí, lo que pasa es que a veces es el mecanismo, pues esto, el calentamiento global ligado a la acción humana, pero a través de una serie de etapas que dice, bueno, vale, sí. A ver, Arabia Ixula, posiblemente el calentamiento que nos está afectando está ligado a la acción humana, pero por ejemplo el Strombus bubonius que había en el interglaciar, aquello era una invasión natural. Claro, si estaban allí los neandertales, que yo creo que estaban todavía allí, y veían ahí los Strombus bubonius, pues no sé, desde luego se lo comería, ¿no? Probablemente. Pues eso es un cambio en el ecosistema natural. Entonces no sabemos hasta qué punto realmente hubiera pasado también este calentamiento si no hubiéramos empezado a emitir CO2, ¿no? No sé, es un poco los dilemas éticos sobre cómo actuar sobre estos problemas, ¿no? No hay una única respuesta. A cada uno pues tiene su propia opinión. Bueno, ¿sí? ¿Se sabe cómo reacciona la Sí, o sea, al aumentar la temperatura, los adultos de Paracentrotus se mueren. En crecimiento no sé si está muy estudiado, pero
lo fundamental es esto, que, bueno, ocurre mucho con los erizos que son de aguas templadas tirando a frías, lo que les afecta más es la temperatura alta sobre los adultos, mientras que los erizos que son de aguas cálidas, lo que les afecta más es la temperatura baja a las larvas, ¿vale? O sea, cada uno tiene su etapa más débil. Y en el caso de Paracentrotus, por ejemplo, ha habido mortalidades masivas. Aquí cuando había en agosto de hace 2 o 3 años que llegaron a estar las aguas a 30 grados durante varios días seguidos, muchos Paracentrotus murieron. Y en Canarias, prácticamente cada año existen mortalidades masivas de Paracentrotus. O sea, cabe esperar que en el futuro estas mortalidades masivas se incrementen en el Mediterráneo también. Respecto a todo el ciclo que has explicado y demás, Muchas gracias. Hay una parte, bueno, tú has considerado los factores limitantes, yo creo que es, bueno, factores que tú crees que son importantes, sí. ¿no? Yo creo que es, sobre todo en cómo ser clave y demás, pues intentar identificar qué proceso puede ser. Ajá, el más importante. Lo que pasa es que, evidentemente, claro, hay muchas veces nosotros todos nos convencemos de que el más importante es que podemos o sabemos estudiar y a veces pues nos pasa que, bueno, por lo menos yo, comparación con otros, que quizás la especie que conozco un poquito más, porque me la he mirado, ¿no? Una cosa que, claro, cuando miras estas previsiones y dices, vale, respecto a la temperatura, pues puede incrementar, etcétera, siguiendo todo el tiempo seguido, pues lo tanto, si me voy a sitios más cálidos, está clarísimo que me voy a encontrar muchísimo más la práctica, ¿no? Vas a sitios más cálidos y me encuentro. Los Baleares, sí. Córcega, en Sardeña, es cierto. Y así como claro, para ejemplo, tú podrías decir que la temperatura lo limita, pero entonces yo creo que hay un aspecto muy importante que no se puede considerar, que se debe considerar también, que tú decías que los recursos no son limitantes, pero yo creo que sí que lo son. La fase adulta, la fase larvaria, sí, yo creo que es un aspecto claro, sí. fundamental. Sí, el fitoplancton. Dentro de estos factores que tú no estabas considerando, yo creo que difícilmente vamos a entenderles de yo creo que con acuacultura sí, bueno, es muy difícil de estudiar. ya, claro, sí, no, el medir las densidades en el plancton no es que sea difícil, pero es muy caro. Y claro, sí. No, pero es fundamental eso, o sea, medir en qué momento están las larvas en el plancton y si en ese momento coincide con que haya el bloom de fitoplancton con el que tengan la comida abundante, ¿no? Entonces, en realidad hay un trabajo muy reciente que es totalmente correlacional, pero que está bien, no sé si lo has visto, en mayor. Sí, claro, lo que pasa es que eso ocurre con las especies que están perfectamente adaptadas a su zona. En Paracentrotus lleva aquí 5 millones de años y ha tenido tiempo de adaptarse. En Arbacia entró hace 100.000 años y posiblemente está adaptado todavía, tiene parte de la genética que tenía cuando vivía en Canarias, en las islas de la Macaronesia. De repente se encuentra en el Mediterráneo y él hace lo que puede, ¿vale? Pues lo que hemos observado realmente nosotros con nuestros ciclos y con lo que realmente le vendría bien a Arbacia, pues no coincide, porque las larvas deberían de aparecer en verano, que es cuando sobrevivirían más, pero en verano no hay fitoplancton. Entonces, en octubre aparecen, en octubre sí que hay fitoplancton, tienen comida, pero hay muy pocas larvas, ¿vale? O sea, es como si las poblaciones todavía no hubieran tenido tiempo de adaptarse. Claro, entonces ahí claro. crítico, ¿no? Entonces encontrar Sí. estas variaciones en la alimentación quizá al final va a ser más crítico a la hora de poder predecir cambios importantes que quizá a lo mejor la temperatura en las cosas larvarias, no lo sé. Claro, sí. Esto son los recursos. es enormemente complicado. Sí, o sea, es que hay tantas cosas que pueden afectar. De hecho,
la mortalidad de Arbacia, las larvas, lo que está descrito es que hay larvas en verano. O sea, hay trabajos de los años 70 donde habían encontrado las larvas en verano, pero luego no se asientan, pues no llegan no tienen alimento para sobrevivir, ¿vale? Y sin embargo, bueno, los asentados que nosotros tuvimos pues estaban a finales de noviembre, era cuando aparecían, hay algunos, y sin embargo no llega a coincidir bien la liberación de gametos con cuando te aparecen las larvas, y es porque la teoría que tengo yo, lo que está pasando ahora con Arbacia, es que los adultos proceden pues no del pico grande de liberación de gametos, sino de pequeños piquitos, ¿no?, de las colas de la distribución, que son las que consiguen pues que haya la temperatura no suficientemente fría y que empiece a haber ya suficientemente comida como para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, sí. O sea, bueno, yo lo que decía es que el proceso limitante es la supervivencia larvaria. Entre la supervivencia larvaria, pues entendida como no solamente la temperatura, sino también la disponibilidad de alimento. Exactamente. Bueno. A vosotros.